viaje sin regreso. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y murieron también los dos, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Ruth 1, 3 y 5. El viaje que habían emprendido Elimelec con Noemí y sus hijos es una cosa que nosotros seguimos viendo hoy en la actualidad. Ese tema de la migración de familias, personas que buscan emigrar, que arriesgándose muchas veces procuran ir a un lugar mejor, a un país donde se les brindan o se les abren nuevas oportunidades, como se dice. Buscan llegar a como dé lugar, afrontando peligros, situaciones que en muchos casos les han hecho perder la vida, con tal de llegar a una forma de vivir más digna, como se dice, a un lugar donde las oportunidades sean más, donde la forma de obtener un ingreso más alto para el bienestar de su familia sea posible. Con eso en mente la gente viaja. Eso es algo que vemos aquí en nuestro país. Es algo que se da no solo en nuestro país, sino en todo el continente y en todo el mundo. Las naciones así consideradas de primer mundo son el objetivo principal de personas cuyas necesidades son muy grandes y que en sus lugares de nacimiento, de donde son, no encuentran lo que buscan, seguridad, estabilidad, lo que sea. Y entonces emprenden un viaje, emigran. Emigrar no es otra cosa sino dejar el lugar de residencia para llegar a otro lugar, a otro lado. Hay 2 maneras de emigrar: en una forma dentro del mismo territorio, como en el caso de nuestro país, o de una forma internacional, por decirlo de una manera, cuando se deja el país, la nación de uno, para ir en busca de otra nación, donde hay prosperidad. Eso es lo que ha sucedido durante muchos años. El país vecino del norte es el objetivo de miles y miles de personas que al año buscan llegar allá. Muchos lo logran, muchos no lo logran, se quedan en el intento, a medio camino. Los peligros que implica eso no les han permitido cumplir su sueño. Familias se han destruido, familias están rotas. A veces pareciera que esa es la solución, pero nos damos cuenta que es una cosa de todos los días. Este fenómeno, que es muy común para nosotros, en las noticias es muy común, es algo que también en la Escritura se veía. Abraham fue un emigrante, de alguna manera. Cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, salió de Ur de los Caldeos para ir a donde el Señor le dijo. Iba con él su padre, su primo Lot. Isaac anduvo en la misma situación que su padre Abraham cuando ya llegaron. En el caso de Abraham andaba de aquí para allá, nunca tuvieron un lugar fijo, tampoco Isaac. Jacob, aunque nació en la tierra de Canaán, emigró de regreso durante 20 años a la tierra de su madre y luego de ahí volvió a regresar a la tierra de sus peregrinaciones. Nos damos cuenta pues que esto es algo también muy común en la historia bíblica. Y en este caso, Elimelec se fue a Moab, un país al sur de Israel que colindaba con la tribu de Judá. Se fue a peregrinar ahí. Podemos pensar
que dentro de las cosas que en la Biblia no se dicen, pero considerando los antecedentes, quiénes eran ellos, a qué nación pertenecían, podríamos suponer que Elimelec, en el plan que trazó de ir a la tierra de Moab, él tenía pensado regresar. Él, pienso, deseaba regresar después de adquirir algún bien en la tierra de Moab, después de trabajar, después de adquirir lo necesario para subsistir, hacer algo, como se dice, poder regresar a su lugar de origen, cuando las cosas también así lo propiciaran, cuando las cosas hubieran mejorado. Eso es algo que podemos suponer, aunque no lo aseguramos, pero es muy probable considerando pues todas estas situaciones. Si su deseo era regresar, pues nos damos cuenta que la vida suya fue, como dijimos, un viaje sin retorno. Porque bien dice Proverbios 16, 1 y 2, que del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta. La planeación, pues, tiene su lugar en la vida humana, pero nunca debemos dar por sentado que va a suceder y que va a pasar. El viaje sin retorno, sin regreso, no fue para todos. Fue exclusivamente para Elimelec y para sus dos hijos, Mahalón y Kelión. Y de hecho ahí es donde comienza la historia, con estos sucesos, donde inmediatamente se integra esta mujer joven de nombre Ruth, del cual hemos dicho ya que su nombre lleva el nombre de este libro en la palabra del Señor. Vamos a ver entonces algunas cosas de este viaje sin regreso para esta familia, cómo se sucedió, cómo se dio, que vivieron, se nos dice, en el tiempo de los jueces. Bien, vamos a ver primero la causa de la emigración. La causa de la emigración, según se nos dice en la Escritura, el dato que se nos da es que había hambre en la tierra de Judá, en Israel. Y este dato es muy revelador por lo que se nos está diciendo. Fíjense que en cuanto al hambre, ha sido una de las causas de las emigraciones, no solo en la antigüedad, sino ahora. Abraham, cuando llegó a Canaán, se movía según las necesidades que se iban presentando. Cuando llegaba el hambre a la tierra o las lluvias no eran suficientes, no caían, se iba a otro lugar, descendía a otro lugar. Y así andaba él, buscando suplir toda necesidad para él y para los suyos y todo lo que tenía. Isaac actuó en la misma forma. El hambre, esa cosa tan terrible, esa sensación que el cuerpo nos demanda, ha de ser terrible sabiendo que no hay nada que dar. Porque en el caso de Abraham e Isaac fueron emigrantes también por esta razón dentro de la zona donde habitaban, pero en muchos casos cuando hablamos del hambre, aunque ellos no padecieron hambre, el hambre llegó y fueron a otro lugar y sus necesidades fueron suplidas, pero hablamos del hambre que sufrían en los tiempos antiguos, las hambrunas que se daban por, otra vez, la falta de lluvias, por las guerras. Vemos que la historia de Israel estuvo viviendo gran parte dentro de su historia experimentando estas cosas. Por ejemplo, pensamos en el pueblo de Israel, en los tiempos de los jueces precisamente, pero si seguimos más hacia adelante, nos damos cuenta que durante la historia de Israel hubo muchos tiempos en que había hambre. En los tiempos de David hubo hambre y era un juicio de Dios sobre Israel a causa de Saúl, rey de Israel. Hubo hambre por 3 años, las lluvias no caían lo suficiente, lo que se cultivaba apenas era lo necesario para irla pasando, por decirlo así.
pero no eran las lluvias copiosas que inundan los campos y que hacen producirlo mucho en gran manera. Entonces, en los tiempos de David hubo hambre. Si leemos la historia de los reyes cuando ya estaban divididos, nos damos cuenta que hubo hambre en más de una ocasión. En los tiempos de Elías, sobre todo de Eliseo, había hambres. Dios no enviaba la lluvia. Y ahí vemos al rey Acab sufriendo por conseguir un poco de pastura para sus animales, buscando aguas. Era terrible. En los libros poéticos, en Lamentaciones, se nos habla también sobre lo terrible de las hambres que venían sobre el pueblo de Israel. En la Biblia, por ejemplo, también se habla en el libro de Hechos que hubo una hambre en los tiempos de los emperadores romanos. Hoy se da también esa situación. El hambre es terrible. El hambre, la angustia de no saber, de no tener nada o de no saber qué darle a uno y a la familia es terrible. Mucha gente en el día de hoy muere por inanición. Ahora, en este caso, estamos hablando de que en los tiempos de los jueces también hubo hambre. Pero si ustedes recuerdan cuando veíamos la historia de los jueces, recordamos que esas hambres que llegaban a la nación de Israel muchas veces no era porque no lloviera o porque no hubiera lluvias, sino porque a pesar de que había lluvias abundantes y había buenas cosechas, lo que sucediera que venían los enemigos de Israel y les quitaban todo lo que con trabajo habían adquirido y los dejaban en hambre, en necesidad. Se nos cuenta por eso de Gedeón, que estaba aventando ese grano que era vital para ellos, porque venían los orientales, los madianitas, y se los robaban y los dejaban en una hambruna terrible, que seguramente fue de mucha angustia para ellos en ese momento. Entonces, el hambre no fue solo por falta de lluvia, sino también por cuestiones bélicas, de guerra, de los enemigos de Israel. En este caso no se nos dice por qué es o en qué forma llegó el hambre, si por la falta de lluvias o por los enemigos de Israel. El caso es que había hambre. Esa fue la razón por la cual Elimelec determinó dejar su lugar de habitación, determinó dejar su pueblo, su nación, e ir a morar a otra nación para poder subsistir o poder sobrevivir a las necesidades que estaba viendo en la tierra de Israel. Ahora, no es un juicio que se hace, de verdad que no. Insistimos, hoy se sigue haciendo eso. Hoy no necesariamente se hace por hambre, hoy se hace más bien muchas veces por ambición. No se conforma uno con lo que tiene aquí y prefieren ir a otro lado a buscar ganar más rápido y más fácil, porque no están dispuestos a sufrir eso. Se podría justificar, yo qué sé, pero en este caso Elimelec se va por esta situación. Ahora, en el relato que nos presenta el libro de Ruth, bueno, nosotros nos damos cuenta en este caso, por lo que se nos está presentando, que esta fue la situación que se dio, que esta fue la razón que los motivó a dejar su tierra e ir a otro lugar que no era suyo, que no conocían. Porque nos damos cuenta, fíjense que la vida de Elimelec, que dejó su casa, sus familiares, sus amigos, tomó a su esposa y a sus hijos y se fue, por lo que se nos viene diciendo posteriormente, donde se nos habla de que Elimelec era pariente de Booz, que al final se casó con Ruth, de donde viene David. Es decir, este relato no se nos presenta como que fuera el único, porque habiendo hambre en general, no habrá sido Elimelec el único que quiso salir a buscar el alimento. Muchos otros lo hicieron. Se nos presenta el de ellos por lo que significa más adelante.
porque este era pariente de Booz, que al final se casó con Ruth, de donde viene el rey David, de donde viene Cristo. Por eso es que el relato es muy importante, porque si hubiera sido otra familia, como cualquier otra que se fue, pero que no estaba en los planes de Dios de esta manera, pues no estaríamos hablando de Noemí, estaríamos hablando de otras personas. Pero eran ellos, Dios así lo dispuso y es la historia que se nos está presentando. Ellos se fueron, prepararon sus cosas, lo que podían llevar y emprendieron la caminata hacia la tierra de Moab. Ahora, aquí hay algo que ver, hermanos, muy importante. Fíjense, ¿no les parece a ustedes que debe motivarnos a la reflexión? Israel es la nación escogida de Dios. Dios les había mostrado grandes portentos para que confiaran en Él. Les había dicho cómo deberían de servirle. No lo hicieron. Pero el pueblo de Israel, que era la nación escogida de Dios, estaba sufriendo hambre. Y mientras que Moab era una nación, sí, descendientes de Lot, pero al final de cuentas nación pagana, idólatra, aborrecedores de la ley de Dios, que vivían según sus costumbres, pero ahí había pan, ahí había alimento, ahí había comida. Esto puede tornarse una situación bochornosa o de vergüenza, porque muchas veces los malvados prosperan no porque sean malvados, sino porque los hijos de Dios han pecado contra Él, le han desobedecido, y muchas de las necesidades, no estoy hablando en general, pero sí muchas de las necesidades que a veces tenemos, llámense espirituales y también las materiales, tiene que ver por nuestra desobediencia al Señor. Hay muchas personas que han llegado al punto de la prosperidad, Dios les bendice y se olvidan de Dios. Y el Señor les vuelve a quitar todo y padecen necesidad. Y mientras que por allá en el mundo la gente prospera, tampoco prosperan todos, hay mucha necesidad también entre los que no creen al Señor, pero aquí estamos hablando en términos de dos naciones, porque seguramente en Moab también había pobres, pero en este caso hablamos de que mientras en la nación no había alimento, en la nación de Israel, en una nación pagana, había, si no abundancia, lo suficiente. Y fíjense cómo debemos enfocar esto, porque Elimelec posa sus ojos hacia una tierra idólatra, pero ahí hay alimento, pero ahí hay seguridad para sobrevivir. Mientras en su tierra el hambre había llegado de parte de Dios, no se nos dice en qué tiempo, pero Dios había mandado el hambre como juicio contra su pueblo. Y aunque Moab, era una nación idólatra y Dios la redujo a destrucción mucho tiempo después, pero en ese momento su juicio no había llegado. Pero en este caso, la nación de Dios traía juicio sobre juicio para que se volvieran a Él. Es muy triste, hermanos, cuando la aflicción nuestra tiene que ver por nuestros pecados. Pedro lo expresaba en términos de hermanos, si van a sufrir, sí, sufran por causa del Señor, por testimonio, no por andarse metiendo en asuntos que no debe de importarles. Y en este caso podríamos decir que a veces nuestras necesidades vienen por desobediencia al Señor, porque desobedecemos su ley, porque quebrantamos sus mandamientos, porque queremos todo para nosotros, queremos acaparar todas las bendiciones, queremos recibir más de lo que tenemos y nos olvidamos del Señor. Bueno, en el caso de él no estamos diciendo que ellos hayan sido practicantes de la idolatría en Israel y por lo cual el Señor trajo el juicio, pero recuerden que muchas veces cuando la nación en general se corrompe, también los justos padecen. Es verdad que Dios vela por ellos, pero en este caso la aflicción había llegado y los había tocado. Esta fue entonces la situación que movió a Elimelec a llamar a Noemí, a sus dos hijos, que seguramente eran pequeños, a ir a emigrar a otra tierra. Bueno, nosotros en la iglesia, los que nos escuchan, los que nos ven,
Seguramente han experimentado esto. No estamos diciendo que hayan huido por cuestiones de juicio de parte de Dios, pero estamos enfatizando que en este caso fue por hambre. Muchos salieron de sus lugares por necesidad, no había tampoco las oportunidades y salieron a buscar un trabajo más de mayor ingreso, por decirlo así. Esta fue la causa entonces. Ahora, hay otro detalle que hay que ver aquí también. Dice la palabra del Señor en el versículo 1: y aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra y un varón de Betlem de Judá. Se dice Betlem de Judá porque había una Betlem mucho más al norte para hacer la diferencia. Pero fíjense que este detalle es importante. ¿Por qué? Betlem significa casa de pan, casa de alimento, donde hay pan y hay alimento. Ese es el significado de la ciudad de donde era Elimelec y su familia. ¿No es interesante? Que en esa casa de pan ahora hubiera necesidad. Ese nombre que se relaciona mucho con la profecía de Cristo, cuando Cristo dijo: yo soy el pan del cielo. Pero en este momento la casa de pan había quedado vacía. La casa cuyo significado reflejaba algo bueno y una bendición, ahora no había nada y las personas salen huyendo. Fíjense qué cosas suceden, hermanos, y lo que el Señor quiere enseñarnos en este sentido. En segundo lugar, vemos que, llega la tragedia entonces. Ellos salieron de Judá, se fueron a Moab, llegaron a los campos de Moab y comenzaron a trabajar. Y la palabra de Dios se limita a decir que murió Elimelec. Murió Elimelec, parece que no mucho tiempo después que llegaron, o quizás algunos años, no lo sabemos. Mahalón y Kelión, hijos de Noemí, tomaron cada uno su mujer. Uno tomó a Ofra, otro tomó a Ruth, y habitaron ellos como familia 10 años. 10 años, es mucho tiempo, mucho tiempo. Y después de 10 años, murieron también los hijos de Noemí. Y por eso dice el escritor, quedando desamparada la mujer de sus hijos y de su esposo. Murieron después de 10 años. ¿Qué dolor habrá sido para esta mujer? Que por eso después dijo: ya no me llamen Noemí, placentera, ahora llámenme Mara, amargura. Perder a su esposo y a sus hijos. Y luego, como que no había la forma de buscar algún tipo de consuelo con algún familiar, porque en este caso sus únicas familiares eran sus nueras, pero no había algún nieto de por medio. Ese detalle también debe llamar nuestra atención. Se sintió sola, el dolor le habrá dado con tal fuerza en su corazón, que se sintió o se habrá sentido desanimada hasta el punto quizás hasta de desear ya no más vivir. La partida o la pérdida de su esposo y de sus hijos nos hace tan solo poder imaginar un poquito el dolor que ella habrá sufrido. Ese dolor de una madre, de una esposa, el ver que su marido y luego sus hijos perdieron la vida. Su dolor fue grande, fue incomprensible. No había nietos que levantaran el nombre de su familia. ¡Qué golpe! Podríamos juzgar las palabras de Noemí que luego dijo: el Todopoderoso ha salido contra mí. Pero es que este dolor caló profundamente en su corazón. Ahora, aquí queremos abundar también un poco sobre esto, hermanos. La inmigración siempre tiene sus consecuencias muy graves, de verdad que sí. Porque, ellos se fueron, porque se fueron.
Otros también, insistimos, seguramente también lo hicieron, pero muchos otros se quedaron. Es que a veces pensamos que para poder subsistir tenemos que hacer siempre esto. No es así. No es así, a menos que el Señor nos lo dijera, como se lo dijo a Abraham, como se lo dijo a Jacob. Pero ellos determinaron irse. Pero fíjense que en estas cosas que suceden, cuando se da la partida de una familia, de una persona o de un miembro de una familia, de por sí hay dolor, hay tristeza. Pues imagínense, Elimelec y Noemí tenían parientes, pero los dejaron y se fueron. Eso en apariencia fue una buena decisión, pues vamos a ir a buscar, pero miren lo que pasó. Porque aquí surge la pregunta, ¿por qué murieron? ¿Por qué? Algunos han sugerido que fue un castigo de Dios directamente. La razón, bueno, porque ellos de la simiente de Judá, de la tribu de Judá, fueron y emparentaron con mujeres idólatras. Sí, porque nosotros vemos a Ruth en la corta narración que se nos da de cómo creyó en el Señor y que fue salvada y fue parte del linaje del Señor Jesús según la carne. Pero no se nos cuenta de la vida de Ruth cuando estaba en Moab. Moab era una nación idólatra que practicaba una religión terrible, una religión donde había toda clase de perversiones. Ofrecer a los niños a Moloc, sacrificios humanos, bueno, cosas de esos. Algunos han sugerido esto. No vamos a negar ni lo uno ni lo otro porque la Biblia no da detalles, pero sí nos hace reflexionar sobre por qué murieron de esta forma. Murieron. Si fue como un juicio de Dios por esto, pues ellos deberían de haberlo sabido, porque la ley del Señor en Deuteronomio 23:3 y luego Nehemías lo repite en Nehemías 13:12 y 13:23, donde estaba la prohibición tajante de que no deberían de entrar los moabitas a ser parte del pueblo. No deberían. Hasta la 10ª generación, decía el Señor. No deberían. La razón que el Señor daba era que ellos no habían salido a recibir a Israel con pan y con agua, ni los dejaron pasar por su tierra para ir a la suya, y que contrataron a un hombre llamado Balaam para maldecir a Israel. Por esas razones, dice Dios, no van a entrar. Entonces el mandamiento era firme y era claro. Si fue por esta razón que Dios lo castigó, entonces se consideraría como algo justo. Ellos emparentaron con una nación pagana. ¿Y luego qué pasó con Noemí? ¿Por qué Noemí no? Bueno, Noemí no emparentó, no se volvió a casar, y ella fue donde su marido la llevó. Aunque bien podríamos decir, bueno, no se podría negar, en fin, cosas como esas. Pero estamos hablando de una época en la cual la mujer se sometía a su marido y la llevó. Murió Elimelec, murió Mahalón y murió Quelión. Si fue un castigo de Dios, apenas sería lo justo. Es razonable pensar eso. Entonces, viendo estas cosas, podríamos pensar entonces que fue una mala decisión el haberse ido para allá. No deberían de confiar en el Señor. ¿Saben ustedes, hermanos, que esas cuestiones de ir a buscar una mejor vida, una mejor forma de vivir, mejores cosas para nuestros hijos que nosotros no tuvimos, ha llevado a romper miles de familias? ¿Cuántos hombres de esta nación y de otras naciones se han ido al país del norte buscando una mejor vida y lo único que producen es muerte? Muerte, en muchos casos hasta espiritual. Pero hablamos de la muerte familiar, nos referimos al hecho de la ruptura que hay. Hombres que se van, dejan a su familia y llegan allá y se vuelven forman otra familia mientras que aquí dejan una. Y se olvidan de sus deberes y sus responsabilidades.
Eso de emigrar buscando eso, de por sí está mal si no es en el Señor, si no es Dios quien nos dirige y nos mueve a hacerlo eso, aunque vaya toda la familia. Si no es en el Señor, va a terminar mal. Cuanto más siendo fuera del Señor y una parte de la familia nada más. Entonces, como se hacen o se dicen en los comentarios que fue un juicio de Dios contra ellos, puede ser. Y solamente quedó Noemí, desamparada y llena de aflicción. Pero ahora quiero que vean cómo Dios actúa en su soberanía, a pesar de que si fue un castigo, a pesar de ello, cómo Dios obra para bien todo lo que ha determinado ya. Porque miren su providencia, por último. Vean la providencia de Dios moviéndose silenciosamente, por decirlo de una manera, y conduciendo todas las cosas para manifestar su gloria y misericordia a los hombres. Fíjense, muere su marido, se casan sus hijos, viven 10 años cada uno con su mujer, mueren los dos y no hay prole, no hay descendencia, 10 años, no hay un hijo. Vean cómo la mano de Dios se va moviendo en todo esto. Porque si fue un castigo así, aún, como decía Habacuc, en la ira acuérdate de la misericordia. Dios muestra su misericordia aún así. Porque si ese fue pecado que Él lo tomó en cuenta e hizo juicio sobre ellos, vean no solamente el hecho de que Ruth se haya ido con Noemí, sino que viviendo 10 años con su marido, no tuvo hijos y llega y se casa con Booz y es madre. ¿No les parece eso interesante? No pasó ni un año, creo yo, o 2 años, cuando mucho, para que ella fuera madre. Y entonces uno dice, ¿qué cosas suceden en la vida de las personas según los decretos y los designios de Dios? Él conduce todas las cosas y nada se sale de su plan eterno. ¿Qué pasaría si Ruth, aunque muriera su marido, fuera madre de uno o más hijos? La historia cambiaría totalmente. La historia seguiría un rumbo diferente, pero fue el rumbo que Dios había marcado. Y ahí se fue, ahí se siguió. Porque Dios gobierna soberanamente sobre todas las cosas. En una situación donde Ruth fuera madre ya, no se arriesgaría a llevar a sus hijos a lo desconocido, o quizás su fervor no sería tan firme como el de Ofra, que por un momento quiso y después se regresó también. Este tipo de detalles debe captar nuestra atención. Un hombre que sale con su familia con ideas y planes de regresar después de haber adquirido algo, muere en una tierra lejana, en una tierra que no era la suya, con sus hijos, y regresa en efecto, pero regresa solo su mujer. ¿Qué nos enseña, hermanos, esto de una historia, un viaje sin retorno? Bueno, que de verdad nuestros planes están así con un signo de interrogación, como diciendo, ¿se van a cumplir? O como diciendo, no es la última palabra. Nosotros podemos planear cosas, de verdad que sí, pero eso no significa que vaya a suceder. Y si son cosas fuera del Señor, pues todavía van a tener un final no agradable. Como quiera que sea, hermanos, lo que nos queda a nosotros es saber que nuestra vida no está segura en ningún lado, que debemos de confiar en el Señor y que debemos dejar que Él nos guíe, saber que su plan está sobre los nuestros y que la misericordia de Dios actúa aún sobre las deficiencias humanas. Una mujer gentil, pagana, convertida a la fe del pueblo de Israel, no porque se lo mereciera, no porque su marido la haya evangelizado, sino la pura gracia de Dios.
Y a través de ella, después de haber vivido 10 años con un hombre del cual no hubo descendencia, Dios la usó a ella para que de ahí el Señor Jesús viniera. Debemos también pensar, hermanos, que nuestra vida no está más segura donde hay abundancia que en la escasez, porque muchas veces la abundancia precisamente significa peligro y la escasez seguridad. Es verdad, entre más tengamos, siempre vamos a ser motivo de objeto o ser objetos de envidia, de malos deseos, de la maldad de los hombres. El que vive en pobreza, pues sí, cada uno tiene lo suyo, pero pensar que por tener más vamos a estar más seguros y por tener menos la inseguridad está ahí, no es así, hermanos. Porque no se trata de la abundancia o la necesidad, se trata del Señor con nosotros. Lo que Elimelec buscó como una mejor forma de vida, terminó trayéndole un dolor muy grande a su mujer porque también sus hijos murieron. Pensemos en estas cosas, en las cosas que hacemos. Pensemos en nuestra vida delante de Dios. Después de todo, hermanos, nosotros también estamos expuestos a este tipo de cosas. Quiere el Señor que nos ayude. Y a donde vayamos, sea por Él, guiados por Él, no por nosotros, no movidos por la codicia, no movidos por la avaricia, no movidos por el deseo de tener más y de querer más y de nada de eso. Que sea por el Señor. Y si lo hacemos así, habrá bendición. Que el Señor nos bendiga. Amén.